KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 13. Ni te cases, ni te embarques. Que encima aquellos que tienen esa fobia, los martes 13. Hoy es martes 13 de abril, un día en el que pues, sigue la vacunación en segunda dosis en el circuito 88. Ayer se presentaron 50 personas que están imputadas en el caso de Brecht. Todavía pues, está por verse quiénes son. No se ha trascendido nombres. Un día también en el que, Perú, pues ya se sabe que esta segunda vuelta parece que será entre Pedro Castillo, este líder magisterial, y Keiko Fujimori, quien parece estar pues, consolidándose en ese segundo lugar. Un día también en el que Guillermo Lasso dice que va a cambiar Ecuador, fueron sus primeras palabras. Un día en el que amanecemos también, en la comunidad musulmana panameña, feliz Ramadán, que sea todo en paz en la mañana de hoy. Vamos contigo, don José, que hay muchas cosas que contar, sobre todo lo ocurrido ayer en la Asamblea. Zulay Rodríguez convoca a una manifestación para exigirle a Ricardo Torres que incluya su proyecto de ley 420, que quiere pues, regular las tasas bancarias. Eso el mismo día en que pasa en tercer debate una ley que pues, coloca a un salario mínimo por ley en los puertos. Don José. Bueno, las consecuencias de esa ley. Y de esos mensajes. De esa ley portuaria, la tiene en su mano el presidente. Yo creo que por ahí circulaba un audio de la voz del señor diputado Jairo Salazar, en la que decía, se la tiramos al presidente y que él cargue con... Ya yo cumplí. Sí. Eso es un sentido de irresponsabilidad absoluto. Yo creo que el presidente de la República, en defensa de los intereses nacionales, no le queda más remedio que objetar, por cualquiera sea la razón, pero la razón es la lógica. Eso es una ley que no está pensada por nada más por el populismo. Y para colmo, mire el espectáculo que se arma en la Asamblea con otra diputada, en este caso la diputada Zulay Rodríguez, a su propio partidario. Le voy a tomar eso, usted téngalo ahí en la mente, porque cuando le voy a presentar algunos de los análisis de Perú, quiero que usted vea cómo Perú llegó allí. Y ese camino. La frase de Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió Perú? Cuando nos jodimos todos, porque por ahí vamos. Oye, dos noticias importantes. Atención, la FDA recomienda pausa en la vacuna de Johnson & Johnson debido a coágulos sanguíneos producidos después de esta vacuna. Y también atención porque la OMS dice que en 4 a 5 semanas vendrán muchas más muertes y las vacunas parecen no haber llenado expectativas. Parece que están solicitando más estudios por las nuevas cepas. Bien. El mundo gira a una velocidad impresionante. Y la primera cosa que quiero plantearles, que mientras estamos conversando aquí en la mañana, en este momento, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, está o ha arribado ya a Bruselas, en Bélgica, para sostener conversaciones con el bloque de la OTAN en la capital de Bélgica. En la capital de la Unión Europea, porque también no olvidemos que ahí está el cuartel general de la OTAN y está la sede principal de toda la burocracia. ¿Usted ha ido a Bélgica? Sí, claro. ¿Y está ido a Brujas? A Brujas, el pueblo más lindo de Europa. ¿Sí? Ahí se come bien, ¿eh? Bueno, en Bélgica se come bien, sobre todo las ostras y los almejas al vino. Es lo que se sirven en Yo creo que en Brujas se come bien, pero en Chitré también se come súper bien. Bien, mire, ¿por qué el secretario de Estado está en Bruselas y por qué nos debe interesar eso? Porque esas son las cosas que uno siempre se debe preguntar, porque nosotros le traemos las noticias internacionales con la relación que tienen con nuestro país. Él está allí y se le unirá mañana el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, el general Austin de 4 estrellas que se encuentra por allá por Israel. Él se unirá a la reunión que celebrará el secretario de Estado Blinken, que dicho sea de paso, tiene planes de recorrer América Latina y entre ellos Panamá. Fíjese por qué él está allí.
le dije que tuvieran en mente varios conflictos que están manejándose en el mundo. Una de las razones por las que él está allí es para reafirmarle a Europa la unidad política. ¿Se acuerda que yo ayer le dije que el presidente Biden tenía 3 focos de su política? La pandemia, y mire las consecuencias que está pasando en la pandemia, preste la atención. La economía y su política exterior de unificar y de impulsar la influencia norteamericana en el mundo, particularmente en Europa, América Latina y los países asiáticos. Y para ello define 2 enemigos en el frente: Rusia y China Popular. Esa es la política diseñada por el presidente Biden, y en ese sentido el secretario de Estado va a Europa a consolidar una relación con Europa que el presidente Trump le hizo tanto daño. Tanto daño. Yo no había visto un presidente en la vida de los Estados Unidos que hubiese despreciado tanto aliados históricos como Europa, como el presidente Trump. No lo había visto. Bueno, el presidente Biden está reconstruyendo eso, y en esta reunión, fíjense los temas que se van a tratar. Ucrania. ¿Y por qué Ucrania es de interés de ellos y por qué debe ser interés de nosotros? El presidente Putin ha desplegado en la frontera de Ucrania 50.000 tropas hasta este momento, y artillería pesada y aviones de alto nivel. Nunca en la historia de Rusia se había desplegado tantas tropas en un acto de intimidación hacia Ucrania, o un acto de provocación, o quién sabe qué está pensando la mente del señor. O un mensaje claro al mundo. Y él quiere reafirmar su liderazgo en esa área. Bueno, esto ha generado un nivel de preocupación en la OTAN, en Europa, en Asia y en la propia Ucrania. Tanto es así que ayer el presidente Zelensky, Ucraniano. el ucraniano, el cómico, con un reportero de la CNN, recorrió las fronteras allá. Y llegó un momento en que estaba corriendo. Yo creo que como él no es militar, entonces él llevaba el casco en la mano. Cuando uno está en el frente de batalla y hay peligro, uno lleva el casco puesto. El casco, la idea del casco, porque es un casco que tiene protección blindada en lo que es posible frente a las nuevas armas, y él lo llevaba a la mano. Demostraba su poca manejo, ¿no?, de este problema. Pero él estaba allí dándole el respaldo a sus tropas en el momento en que Rusia hacía uno de los despliegues militares más grandes que yo haya visto. Me recordó el asalto a Hungría, ¿se acuerdan? Bien, fíjense eso. Eso es uno de los temas. El otro tema que va a tratar, otro de los temas que va a tratar el secretario de Estado y el secretario de Defensa de los Estados Unidos con la OTAN es lo que va a ocurrir en Afganistán. Recuerden que el presidente Trump, en su política de salirse de Afganistán, había asegurado que a partir del 1 de mayo todas las tropas salían de Afganistán. Bien, ahora los Estados Unidos es poco probable que salgan de ahí, por lo menos en los próximos meses. Y la razón es porque ha habido ataques y no hay acuerdos en Afganistán. Ese es un país en el que no gobierna nadie. El que tiene un pedazo de territorio arma, maneja ese pedazo, el otro maneja el otro. Son señores de la guerra que manejan un territorio montañoso. Y fundamentalmente son señores de la guerra para producir drogas. Las rutas de opio es lo que están cuidando. Eso es lo que es ese. Y además ahí no hay un estado nacional como nosotros lo concebimos. Bueno, eso es uno de los temas. El otro tema central, y es por eso que se lo traigo, es lo que está pasando en el mar de la China. Y ahora hay reportajes. ¿Se acuerdan cuando Suez y el problema que hubo en Suez? Los reportajes que hubo sobre los canales, ¿se acuerdan? Entre ellos Panamá. El canal que más recibió atención después del de Suez fue el canal de Panamá. Sí. Y fíjense lo que está ocurriendo en el mar de la China. Los Estados Unidos y Rusia están haciendo, y China popular ahora, maniobras, y grandes acorazados se están moviendo en esa área. Y ahora vienen todos los análisis de por qué esto está ocurriendo allí. Porque el que domina los mares va a dominar el comercio. Escuchen lo que le estoy diciendo. Ahora usted podrá entender el interés del secretario de Estado está en Panamá. Sí. Porque Panamá le ofrece a los Estados Unidos el manejo de 2 mares, de los más grandes, Atlántico y Pacífico. Y entonces nosotros tenemos una relación estratégica con los Estados Unidos, sin duda alguna. El que tenga alguna duda de ello no está en Panamá,
Es más, el único tratado vigente con respecto a la ruta es la ruta de neutralidad que habla de la protección del Canal de Panamá. Entonces, para los Estados Unidos y para nosotros también y nuestros aliados en el mundo, incluyendo a la República Popular China, eso es una cuestión importante. Pero preste la atención al debate que está ocurriendo en Bruselas, porque además, creo que a partir del miércoles jueves, el presidente de Ucrania, Zelensky, se unirá a esta reunión y solicitará formalmente la integración de Ucrania a la OTAN. Y eso podría significar una gota más o la gota que derrame la crisis que se puede generar en esa frontera. Y no veo qué cosas militarmente puede hacer Europa si el señor Putin decide una aventura militar. Lo que sí sé es que eso va a complicar el mundo extraordinariamente. Preste la atención al desarrollo de esas reuniones que comienzan hoy. Ya está el secretario de Estado en Bruselas, se va a reunir con toda la OTAN, se reúne el general Austin, que viene de Israel, en donde escuchó al primer ministro Netanyahu en su lenguaje flamboyante decir que Israel jamás permitirá que Irán tenga armas nucleares. Entonces como que se deja entender él que lo que pasó en Irán fue una acción de ellos. Irán ya está acusando a Israel de lo que pasó, el blackout, el apagón que hubo en la zona donde hay reactores nucleares. Y Irán amenaza a Israel. ¿Y dónde pasa esto? En el estrecho de Hormuz. ¿Y qué es el estrecho de Hormuz? Es la comunicación entre el Índico, el Mar Rojo y el Mediterráneo por el canal de Suez. ¿Ves las conexiones del mundo? Bueno, nosotros en ese juego, si no somos parte de, ¿qué? La Jota. o por lo menos del 10, pues, 10 de Cocaíta. Estamos ahí. ¿Te conoces eso de las cartas? 10 J, bueno, el A de Cocaíta son los grandes, los 4. No sé, los otros son la J, la K, la J, la Q. Nosotros somos la J, la cuarta o el 10 de Cocaíta. Por ahí. En ese grupo estamos nosotros. No se engañen. Y eso es importante que lo tengamos en consideración. Quiero, antes de entrar al tema central, ver lo que está pasando en el COVID. Porque quiero concentrarme en lo que está pasando en nuestro continente y las consecuencias de lo que pasa en Bolivia, bueno, en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil, y las decisiones que los Estados Unidos tomó con Centroamérica, particularmente con Honduras y con Guatemala, en donde acordó, y México, en donde acordó que habrá una movilización militar para impedir que los nacionales de Honduras crucen primero a Guatemala, y los de Guatemala militarmente se desplieguen para que no crucen a México, los de México para que no crucen a los Estados Unidos. Ya eso es un acuerdo que ya se tomó esta semana. Preste la atención a lo que está ocurriendo en el mundo. Vemos algunas cifras de COVID para que usted vea lo que Fernando les dio como noticia importante y preocupante. Sí. A ver, en el mundo en este momento tenemos... Amanecemos hoy, atención, a nivel mundial, pues con 137.595.258 casos totales, 2.976.020 casos de fallecidos. Hay 2.976.020. 3 millones aproximadamente. 624.904.694 vacunados totales en el mundo, 31.063.697 de casos activos. Hay un 2.16% de tasa de letalidad. En los Estados Unidos. Estados Unidos hoy amanece con 31.990.091. 32 millones. 32 millones. 576.298 casos fallecidos. 6.848.108 casos activos en Estados Unidos, 1.80 de tasa de letalidad. Ayer Estados Unidos pues redujo las muertes a 466, la cifra más baja en lo que va del año, y 64.999 sigue siendo alta.
que sigue siendo Y fíjese que la India superó a Brasil en el segundo puesto de positivos. Bueno, hoy el continente, el subcontinente indio, amanece con 13.690.720 casos 13.7. totales. Tiene 171.100 fallecidos, 1.268.901 casos activos, 160.694 casos ayer reportados, 880 fallecidos y 1.25 de tasa de letalidad. ¿Brasil? Bueno, Brasil, como sabemos, es ahora mismo el epicentro de la pandemia. Brasil amaneció con 13.528.000. Veo que el segundo lugar en positivismo lo tiene Sí, la India. La India, sí. 263 casos totales, 355.172 fallecidos, 1.216.023 casos activos. Es el mismo de la India, con la única diferencia que la India tiene pues 12 veces más habitantes que Brasil. Bien. 40.354 casos ayer reportados, con 1.761 casos fallecidos ayer y 2.63% de tasa de letalidad. Y fíjese que es importante que usted vea que en el marco de esto se está produciendo un llamado de las organizaciones de salud pública mundial a observar con detenimiento y prestarle atención a los consejos y advertencias que le hagan el personal especializado en vacunas. Porque yo veo a todo el mundo que intentando hablar de vacunas sin ser expertos. Bueno, la vacuna no es una cosa que es un chuzo que le meten a usted. La vacuna, los que saben de eso, tienen todo un conocimiento en genética molecular, en teoría celular molecular, cómo se distribuye, cómo se propaga un virus, conocimientos profundos de bioquímica y cómo actúa todo esto. Entonces hay gente especializada en eso. Bueno, por cierto, que acaba de publicar la CNN ese anuncio de la FDA anunciando que coágulos sanguíneos se están reportando de personas en la vacuna de Johnson & Johnson. Y que, pues, y recuerde que esta vacuna fue hecha las vacunas están autorizadas provisionalmente, por emergencia. Acuérdese bien de eso. Y la razón es que una vacuna normalmente toma 10 años. Nosotros estamos vacunando en tiempo real. Los expertos internacionales que saben de esto están planteando que cuando uno mira los daños colaterales de las vacunas con respecto al beneficio que obtiene la sociedad en su conjunto, el beneficio siempre es infinitamente mayor que esto. Pero hay que prestarle atención a las recomendaciones médicas de los expertos, no de los que quieren ganar likes o quieren ganar, que se dicen influencers. No, préstele atención a los científicos, al Gorgas, a los metodólogos de salud, a los doctores. Préstele atención a ellos. Y usted si lee algo, no lo esté retuiteando por gusto. No creemos pánico. Hay una situación de desarrollo. Recuerde que esta vacuna es la primera vacuna que estamos aplicando en tiempo real en la historia de la humanidad. Como consecuencia, en esta misma historia hay cosas que están ocurriendo. Y hay cosas que son seguras, otras cosas que están mejorando. Y ninguna vacuna en el mundo es 100% eficaz. Esta es una vacuna, en el caso de la Pfizer, que estamos usando nosotros en Panamá todavía como la fundamental, es una vacuna que tiene 95% de eficiencia y eficacia, lo cual es una eficacia altísima. Hay otras vacunas que tienen menos. Y hay otras que generan algunos problemas. Bueno, eso es lo que estamos estudiando en este momento, la comunidad científica en el mundo. Esto, para que tengamos en consideración que la dinámica del virus, hay que entenderla, ha generado, como consecuencia del ataque que hemos generado nosotros contra él, nuevas variantes. Y probablemente una de las dificultades más grandes que vamos a tener en los próximos meses es cómo actúan las vacunas que ya estamos nosotros vacunados sobre esas variantes. Hay algunas que son eficaces contra algunas de ellas, otras que todavía no sabemos. Entonces eso lo vamos a saber en los próximos meses. Y es por eso que usted debe guardar las medidas que hemos venido aplicando. Ahora, cuando hable de Panamá, le doy los números
Y hoy el MINSA nos va a hacer una explicación que probablemente mucho más detallada. Fíjese que el conflicto de Ucrania, el conflicto en el estrecho y en el mar del sur de China y el conflicto de Taiwán, el conflicto en el estrecho de Hormuz, lo que está pasando en el canal de Suez. Usted sabe que el barco Evergreen, que se atascó, ese barco sigue en Egipto y las autoridades de Egipto han dicho que no saldrá de ahí hasta que no pague una multa. Oh. Ellos piden 1.000 millones al que sea responsable por lo que causó. Ese conflicto está allí recordándonos a nosotros los problemas. Nosotros en Panamá no tenemos esos conflictos. Nosotros lo que tenemos son terroristas internos. La ley portaria que nosotros hemos hecho es como pegar un tiro en la cabeza. En el momento en que el mundo se enfrenta a esto y que nosotros debemos exigir la mejor competitividad, la Asamblea nuestra pasa en tercer debate una ley. Yo quiero que usted la estudie. Ninguna persona sensata que sepa de negocios y de generación de empleo se le ocurrirá pensar. Es más, el propio que la propuso sabe que esto es extraordinariamente alto. Yo creo que debieran poner El audio ese. el audio ese que anda de este diputado, en la que en una desfachatez increíble habla de estas cosas. Bueno, mientras el mundo se revuelve en esto y hay conflictos de otra naturaleza, en Panamá nosotros tenemos un conflicto endógeno, generado por gente nuestra, jugando vivo y jugando al populismo. Eso es inaceptable para la República de Panamá. No son 4 los que van a decidir el futuro de la nación. Hay miles de trabajadores que se van a ver perjudicados. Y si nosotros le pegamos a nuestro sistema logístico, Sí. mire lo que va a pasar. Mire lo que le voy a contar. Con los resultados de las elecciones en Ecuador, en donde ayer alguien me decía, bueno, hay posibilidades que en el recuento. Mire, en Ecuador ya eso está decidido. El propio candidato Andrés Araújo ya reconoció el triunfo de Lasso. No hay forma que no gane Lasso. Ya Lasso es el presidente electo, solo falta la formalidad de que se complete todo el proceso legal y él es el presidente electo. Una de las principales consecuencias de esa elección fue la caída del riesgo país de Perú, de Ecuador, que estaba en el riesgo de Perú estaba en 1176, cayó a 700, cayó 400 puntos. ¿Qué es el riesgo país? Al caer el riesgo país, Los intereses y sube el valor del país y baja el costo del dinero. Solo por la elección de Lasso se produjo una caída en el riesgo país de 400 puntos en el día de ayer. 4 puntos básicos. 4 puntos básicos de la tasa de interés. Y eso para Perú es extraordinario. Ya ahí. Ecuador. Pero en Ecuador es una cosa. Fíjese cómo reacciona el mundo. Porque hay gente que dice, bueno, a nosotros qué nos importa. Claro que nos importa. Todo lo que nosotros hacemos aquí tiene repercusión en el mundo. En este momento, por ejemplo, en Panamá, todas las navieras del mundo están haciendo análisis de qué está pasando en Panamá. A pesar de nuestra estrecha relación con los Estados Unidos y a pesar de que el canal sigue funcionando normalmente y las navieras y los puertos siguen funcionando, no han dejado de trabajar en la pandemia, nosotros le estamos pegando una cuchillada por la espalda. Y fíjese lo que pasa en Ecuador, solo por la victoria de Lasso, ya Ecuador obtuvo una victoria colateral. Fíjese esto es importante que lo tengan en la mente porque es la estabilidad. Esos son estos análisis los que al final del día determinan qué piensa un país. Fíjese a los retos que se enfrenta el presidente electo Lasso. Él recibe un país con el 71% de la deuda con respecto al PIB. Un país endeudado. Un país con acuerdos con el Fondo Monetario que él dice respetar, pero un país donde él en la campaña electoral se comprometió a hacer cosas que están en contra del acuerdo. Un país en donde él no tiene la mayoría del Congreso en sus manos y aunque sume las fuerzas de él y los diputados de la democracia cristiana
no tiene mayoría para tomar decisiones en la Asamblea. Un país que enfrenta una de las crisis sanitarias más profundas que usted se puede imaginar de América Latina. Bueno, Brasil se lo lleva por calle. Pero Ecuador, los muertos se encontraban en las calles y hay una subestimación de los muertos altísima. Hay un país con una alta tasa de desempleo, un país con un incremento de la pobreza increíble, un país que se encuentra fragmentado. 17% del voto de Ecuador fue nulo. Pero el triunfo de Lasso es legítimo. Ahora le tocará a él, con su experiencia, este es como Piñera, si él no tiene una clara concepción de las transformaciones políticas y de los acuerdos que él necesita llegar, Ecuador va a pasar por etapas difíciles. Pero solamente su elección generó esta reacción positiva en los mercados mundiales. ¿Y por qué es importante para Ecuador esto? Primero, porque es una economía dolarizada, primero, dos, y porque el mundo está buscando lugares de inversión. Tenga esto allí, ahora muévase a Perú. Mire lo que pasa en Perú. Y primero le doy los resultados para que usted tenga los datos actualizados. Con el 95% de las actas contadas, en primer lugar se encuentra Pedro Castillo con el 19.1. Voy a redondearlo a 1 o 2 decimales. En segundo lugar se encuentra Pedro Castillo del partido Perú Libre. En segundo lugar se encuentra Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 13.34%. Después, con muy poca diferencia entre ellos los que vienen ahora, se encuentra Rafael López Aliaga, alias Porky, el empresario con una cantidad de problemas de investigación, de Renovación Popular, con 11.67, y pegadito a él se encuentra el economista Hernando Soto de Avanza País con 11.64, y más abajo se encuentra Johnny Lescano, que estuvo liderizando todas las encuestas del Partido de Acción Popular con 9.1, y Verónica Mendoza, Juntos por Perú, con 7.8, César Acuña con 6.0 y los demás detrás de la ambulancia. ¿Qué significa esto ahora? Significa que Perú va a haber una segunda vuelta, sin duda alguna, y va a ser una segunda vuelta entre Castillo y Fujimori. Y fíjese en dónde está Perú. Si usted, déjelo allí y mire lo que está pasando en el Congreso. El Congreso está tan fragmentado como está la sociedad en general. Se calcula que habrá 9 bancadas, en donde será como la Torre de Babel, y donde el peligro de eso es que dentro de eso hay pocos hombres y mujeres con la visión puesta en Perú. Está la visión puesta en los intereses de los diputados y qué van a sacar en las negociaciones que vienen. Ese es el Congreso de Perú, y cuando se juntan todos es para tumbar presidente. Y unas Fuerzas Armadas con un nivel casi prácticamente de supervisión de la democracia. La democracia en Perú se encuentra profundamente debilitada. Y la democracia en nuestro continente, incluyendo en nosotros, está en un proceso de debilitamiento constante, producto de la fragmentación de las sociedades y de la proliferación de la gente que ataca la institucionalidad democrática, entre ellos aquellos antipartidos que se comienzan a atacar la estructura política partidaria sin proponer nada. Entonces vienen los independientes y se cuelan por allí, y ahí tiene lo que está pasando en esta región. Fíjese entre qué decide Perú. El maestro Castillo, que es un hombre lo más parecido a Evo Morales, solo que es más radical que Evo Morales. Sí. En su pensamiento, es un hombre de 51 años, un hombre valiente, un hombre con una historia, un hombre que es maestro, tiene una maestría en educación, es maestro de escuela primaria, ha dicho que él va a ser presidente y va a tener salario de maestro. Vamos a ver si lo cumple, si gana pues. Y dice que él va a nacionalizar las empresas mineras,
las empresas de gas, las empresas petroleras, y que va a hacer una reforma constitucional que le permita al Estado jugar un papel importante en la economía. Va a haber una economía social. Vaya a ver usted cómo se come eso. Sí. Y este muchacho, un hombre valiente, un hombre que salió no de la nada, porque mucha gente dice, ¿de dónde salió? Bueno, probablemente usted no conozca esto, pero lo que está pasando en Perú ahora mismo es que el área rural votó exactamente lo contrario que lo votó las áreas urbanas, vale decir Lima, El Callao, las grandes ciudades. Miraflores, Y Arequipa. los votos de los grupos de derecha vienen de las grandes ciudades. Este joven sacó el 50% del voto rural. Wow. Y en las áreas urbanas él sacó entre el 4 y el 5%. Esas son las estimaciones preliminares. Ya veremos más tarde. Pero este no es un hombre improvisado, nuevo en el Perú. Lo que él es nuevo en esta coyuntura después de llegar a ser presidente. Y le sigue en segundo lugar Keiko Fujimori, que hace una semana estaba detenida por procesos que tiene. Y que su línea es la línea de su papá. Ella dijo que la primera cosa que haría de ganar la presidencia es indultar a Alberto Fujimori. a Alberto Fujimori, y que además de eso, ella viene con la línea de derecha y de mano dura. Entonces habrá que preguntarse de mano dura contra quién. Porque fíjese la situación de Perú. La situación de Perú en términos de, digamos, de economía, es un país con una caída enorme también del Producto Interno Bruto, pero con una gran posibilidad. Recuerde que Panamá y Perú son los dos países llamados a liderar el crecimiento del año 2021. Allá están peor que nosotros, porque la inestabilidad de ellos es increíblemente alta. La de nosotros está en proceso de desarrollo. Eso es lo que usted tiene que prestarle atención. Así es. Y fíjese que en el caso de Perú, si Perú se encuentra entre votar entre un radical de izquierda o un radical de derecha, el medio en Perú desapareció. El medio, cuando hablo del medio me refiero a toda la clase media, a toda la gente sensata. Ahora estamos entre los radicales. Y esta va a ser una confrontación terrible. Y las consecuencias para Perú de este proceso, usted lo va a ver, porque además hay un presidente actuante que es un desastre. Sí. Y tómele esto ahora a la constante debilidad de Brasil, a la constante debilidad de Colombia y a la constante debilidad de Venezuela. Y recuerde que Chile va a elecciones en una democracia en la que incluso el presidente Piñera, en la evaluación de ayer, tuvo un índice de aceptación del 11%, parecida a la crisis del 2019. Ese es nuestro continente. Cuando usted mire eso y ponga en Panamá lo que está pasando en la Asamblea, en ese ataque brutal contra los sectores empresariales, con la gracia de que, bueno, y el peligro de que quienes están impulsando eso son precisamente legisladores que teóricamente corresponderían a la bancada oficialista de un gobierno que está haciendo los intentos por la reactivación económica. Así es. Paradójico.